Este tema que estamos tocando por segunda vez en nuestro programa católico Vive tu Fe, la ideología de género, segunda parte. ¿Y saben qué? Vemos en este evangelio, mientras lo escuchaba, miraba cómo se mueve la carne, cómo se mueven los gustos, cómo la gente ahí está como, quiero esto, no quiero esto de acá, me gusta esto de acá. ¿Y saben qué? Lo peor de todo, el rey dice unas palabras y como que se compromete, y a pesar que dice que todavía quería a Juan Bautista y no quería hacerlo, pero como lo había prometido en público, tenía miedo a no fallar. ¿Saben qué, hermano? En este tema que hoy vamos a compartir con nuestro padrecito Pablo, vamos a aprender más sobre la ideología de género. Yo los invito a lapicerito, a tomar nota de las cosas importantes que hoy Dios está poniendo en el corazón de este sacerdote, que sin ningún miedo y sin ningún pelito en la lengua, está hablando con claridad de este tema tan importante que daña la fe, daña la vida, daña la familia, daña a todo ser humano y al mundo entero. Padre Pablo, una vez más aquí con nosotros, que el Señor te siga utilizando para transformar nuestras vidas y ser más agradables a Dios. Adelante, Padre. Buenas noches, Gustavo, gracias por esta invitación. Y sí, efectivamente, leer la palabra, escuchar, meditar el Evangelio, con fe, ilumina la razón. Porque la razón sin fe está oscurecida, está sujeta a error. Estábamos hablando el lunes de la semana pasada sobre esta palabra de género, ideología de género, que lo que hace es introduce el error y la confusión, oscurece a la razón, porque lo que está claramente separado y ordenado por Dios es sujeto de confusión, de error, de tiniebla. Y este término género lo que hace es que se aprovecha de la fragilidad y de la debilidad del ser humano y lo alienta a que se deje llevar por sus gustos, por sus caprichos, por sus deseos inmediatos, pasajeros, carnales. Y la figura del rey Herodes es un buen ejemplo. Porque cualquier persona que no quiera que Dios, que Cristo reine, es como Herodes. No se necesita para ser Herodes el jefe de algún reino, de algún estado, de algún país. Autoridad pública, jefe de gobierno. Para ser Herodes, lo que se necesita es rechazar el reinado de Cristo. Dice el Evangelio que Herodes tenía curiosidad por Jesús, pero no lo deja reinar. Y muchas personas que incluso se declaran creyentes pueden estar en esa situación también. Porque cuando nosotros queremos reinar y queremos que nuestros gustos sean los que guíen nuestra vida, no es nuestra razón, iluminada por la fe, no es nuestra inteligencia, no la evidencia incluso humana, científica, material, sino simplemente lo que satisface mis deseos, mis caprichos, pero más grave aún es cuando el mundo y cuando las personas que deberían de tener por obligación formar, educar y enseñar son inducidas a engañar y a mentir. Un actor importante en este drama que estamos viviendo actualmente en la ideología de género son los medios masivos de comunicación social. Es la prensa llamada basura, son estos programas que sin ningún valor, sin ningunos criterios y sin principios predican, engañan y mienten y le dicen a los jóvenes que van a alcanzar la felicidad si hacen lo que les da la gana. Ese es el caldo de cultivo en el que crece esta ideología. Y lo triste es que ahora quieren que sea el sistema educativo formal el que enseñe estas cosas. Que los profesores que están llamados a instruir y ayudar a que los niños crezcan en conocimiento, en experiencia, se dediquen a envenenar desde edades muy tempranas a los niños y a los jóvenes. Porque, ¿qué pasa cuando a un joven se le dice que es bueno y que es su derecho vivir de manera promiscua? Que no hace daño y que no es malo, no es enfermedad
la masturbación, que la pornografía es algo que le va a ayudar a conocer, que las relaciones sexuales prematrimoniales no afectan ni atentan contra su persona, contra su mundo de relación, y que hacen de las relaciones personales relaciones materialistas, relaciones cosificantes que degradan a todos los seres humanos. ¿Qué pasa cuando a las mujeres se les dice que es su derecho a abortar? ¿Qué pasa cuando a las personas le decimos que los matrimonios son descartables? La sociedad se degrada, el ser humano se degrada. Entonces no es suficiente decir no es enfermedad, porque hay muchas cosas que no son enfermedad. No es enfermedad el robo, no es enfermedad la fornicación, no es enfermedad la corrupción. Son delitos, son pecados, afectan a la persona. Entonces no le pueden decir a las personas que tienen una orientación sexual por la homosexualidad, decirles, ¿sabe qué? No es una enfermedad. Entonces, como no es una enfermedad, es bueno. Esto es un término, el de las entidades nosológicas de salud y el rol de la OMS en este aspecto puede ser un asunto discutible. Y lo podríamos discutir, y yo les digo, con fundamento, porque yo soy profesional de la salud, soy médico, además de sacerdote. Pero no quiero profundizar en ese tema, sino más en cómo tenemos que formar nuestra conciencia para que sea recta, para que podamos discernir sobre lo que es el bien verdadero y sobre lo que es la verdad, sobre lo que son bienes aparentes y sobre lo que son mentiras y engaños. Porque de ese discernimiento, de esa decisión, va a depender nuestra felicidad. Y como decía Gustavo de manera muy directa, la felicidad pues son las dos primeras sílabas de la palabra fe. La fe es fundamental para la felicidad. Y no hay felicidad sin Cristo. No hay felicidad verdadera en hacer lo que me da la gana. Pero ahora nosotros escuchamos las canciones, el tipo de música que se comercializa y con los que los jóvenes muchas veces de manera subliminal van asimilando una serie de costumbres, ideas que son nefastas para ellos. Todos son una serie de predicadores, falsos pastores que predican la mentira y el engaño. Entonces se necesita recuperar el rol de los padres como primeros educadores. Padres iluminados por la luz de Cristo. Padres que comprendan que su responsabilidad no solamente es de ser agentes, financiadores de bienes y servicios. Padres que tienen que comprender que se necesita una presencia orientadora de ellos a sus hijos. Y padres que intervengan directamente en la responsabilidad que tienen los colegios y que no les dejen a estas instituciones que establezcan programas educativos en contra del bien de sus niños, porque sencillamente alguien les dice que la moda, que lo que ahora se hace en todo el mundo, y no lo que es la moda y no lo que todo el mundo hace, significa que es lo mejor y que es lo bueno. Por eso, queridos hermanos, este tema es tan importante. Nosotros, y reitero, no tenemos género. Los seres humanos tenemos sexo y los sexos son dos. Esta ideología dice que los géneros son múltiples, ya los nombres no alcanzan. Sexo, género líquido, trans, queer, más de 50 nombres. Ya nadie sabe qué es. ¿Y por qué es eso? Porque se dejan llevar por lo que les parece, por lo que les gusta, por lo que creen, por lo que imitan. Y si es que nosotros actuamos así, sin ponernos en la pregunta primordial, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo que el Señor quiere para nosotros? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y finalmente, reconocer que fuera de Cristo, sin la fe, estamos expuestos a todos estos peligros, porque hay lobos, hay falsos pastores, hay gente que ridiculiza cualquier opinión contraria a lo que ellos quieren imponer dentro de las aplanadoras mediáticas. Entonces quieren que cortarle la cabeza a cualquier persona, a cualquier profeta que quiera anunciar la verdad, que quiera anunciar a Cristo. Dicen, no, somos Estado laico, no se puede hablar de Dios, no se puede hablar de Cristo. ¿Quién dice? Esas personas no tienen creencias. ¿Y por qué sus creencias, que son falsas, van a tener más autoridad?
quieren hablar en nombre de la ciencia, pero ni siquiera la ciencia la respetan, porque organismos como la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, señalan que las hormonas sintéticas utilizadas en estos productos llamados anticonceptivos son cancerígenas. ¿Y por qué no les dicen eso a las mujeres? ¿Por qué no les dicen eso a las personas? Nosotros vemos con frecuencia que problemas de salud que antes eran prácticamente inexistentes, como los ovarios poliquísticos, ahora aparecen desde niñas, desde edades muy tempranas. ¿Por qué? Por el uso masivo, indiscriminado de estos productos que son nocivos. Y eso no es la mejor manera de evitar o de prevenir los embarazos no deseados, como dicen. ¿Cómo van a ver y prevenir los embarazos no deseados si le dicen a la gente y la alientan a que tengan la iniciación sexual más temprana? ¿Cómo si les dicen a las personas que ese es un derecho que tienen los niños y los jóvenes de ejercer plenamente su sexualidad? ¿Cómo si les dicen a las mujeres que la sexualidad del hombre y la mujer no es distinta? Entonces la biología no cuenta, entonces no es que somos personas diferentes, sino que ya todo el mundo somos iguales y simplemente nos vamos a, entre comillas, encontrar en un mundo aparentemente feliz si hacemos lo que nos da la gana. Y eso no es posible. La experiencia humana, la experiencia mundial, la experiencia en cada persona, la experiencia en cada familia nos puede servir de ejemplo para darnos cuenta que eso no es camino de felicidad. El consumo, la adicción, el desorden en la vida personal y la vida de relación no es camino de felicidad, no es camino de santidad, es falsedad. Por eso vemos las consecuencias en la vida matrimonial también. ¿Por qué hay tantas rupturas entre los matrimonios, a veces a muy poco tiempo después de haberse casado? Porque justamente tienen una idea equivocada de lo que es el mundo de relación. Nosotros conversamos con jóvenes y hay jóvenes a veces de 17, 18 años que nos dicen, yo ya he tenido 10, 15, 20 ex, como si fueran camisetas, como si fueran polos. Entonces, ¿qué están haciendo? Sencillamente están teniendo una vida afectiva, emocional, precaria, de utilización mutua, porque eso es alentado por los medios de comunicación. Eso es alentado ahora por lo que pretenden imponer en este currículo del Ministerio de Educación con ideología de género, donde ahora dice que son tus derechos, so pretexto de la discriminación, so pretexto de la igualdad de oportunidades. Por supuesto que afirmamos la no discriminación, por supuesto que afirmamos la igualdad de derechos y de deberes y de oportunidades, pero eso no es igual que igualdad de género. Y lamentablemente ese veneno es el que se ha inoculado en muchas personas y ahora quiere ser extendido y hacerse oficial, parte del programa educativo en nuestros colegios. Y por eso es que nos oponemos. Y por eso es que muchos padres se han organizado y por eso que el próximo 4 de marzo va a haber una gran marcha para reclamar, para alzar la voz y para decirle basta ya a las personas que creen que pueden envenenar la mente de los niños y los jóvenes con estas cosas y los demás nos quedamos callados. Además va a haber la marcha del 25 de marzo por defensa de la vida, porque sepan ustedes, queridos hermanos, que esta ideología de género en realidad es un combo, que tiene una serie de elementos que de manera directa se están ya implementando en varios países a nivel internacional. Uno es el aborto, otro es la llamada unión civil, otro es el incesto, otro es la pedofilia, crimen nefando, otro es la eutanasia, otro es la exaltación de las mascotas, porque lo que en realidad lo que quiere hacer esta ideología es que los hijos pasen a hacer cosas como mascotas, que se compren utilizando la tecnología de fertilización in vitro y ya no sean producto del amor de los padres, sino que sean una mercancía más, que si es que tienes dinero, lo puedes comprar y finalmente lo puedes disponer y vender a través de la eutanasia y el asesinato en el nombre de que nos parar de sufrir. Por eso, queridos hermanos, este tema merece una reflexión y mucha oración. Y por eso es que agradezco muchísimo a Gustavo por esta invitación y esta oportunidad de nuevamente hoy día estar con ustedes. Muy bien, un aplauso fuerte para el Señor, ¿sí?
Qué hermoso todo lo que nos está compartiendo el Padre. Yo voy escuchando y se van abriendo todas mis ventanas, ¿no? Y estaba pensando ahora justamente que hace muchos años, creo, no me acuerdo cuál de los papas fue, no sé si fue Papa Pío X, Pío XI o Pío IX, ¿no? Que estaba en la Eucaristía, alguien me contó esta historia, no sé si es verdad, pues no lo he verificado, pero dice que estaba orando en la Eucaristía y dice que Dios le permitió tener una visión donde él miraba que el demonio conversaba con Dios y le decía, el demonio, yo voy a destruir la iglesia. Y el Papa estaba horrorizado de lo que miraba y dice que en ese momento Dios le preguntó, ¿y cómo lo vas a hacer? Y el diablo le decía, destruyendo las familias. Y ese Papa fue el que después pidió que se rezara la oración de San Miguel Arcángel y compuso esta oración para pedir la defensa, para pedir la protección de San Miguel Arcángel contra las fuerzas del enemigo. ¿Saben qué? Esto que está sucediendo, tenemos que darle toda la importancia porque no es un temita de actualidad nomás, sino que es un tema importante que atañe a la familia, ¿no? Todo esto, bajo esta cosa hay intereses. Y lamentablemente tenemos que rezar por nuestras autoridades, sobre todo por nuestro presidente, que hace poco tiempo consagró el Perú al Sagrado Corazón de Jesús y dijo, vamos a esforzarnos por enmendar todos nuestros errores. Pero este es el primer error fuerte que está cometiendo en aceptar que en la currícula se haya metido esta ideología de género. Padre, yo no sé si puedes tú compartirnos un poquito más cuál es el proyecto en los colegios efectivamente, o sea, qué es lo que se les va a enseñar a estos niños, más o menos cuál va a ser la metodología que propone la ideología de género con los niños, qué se les va a decir a los niños que hasta ahorita no se les ha dicho, cuáles son los detalles. Cuéntanos un poquito más de esto porque hay papás que están viendo este programa y que quizá ni por acá, cuando escuchan ideología de género, que todos sean iguales, como decías hace un momento. Sí, claro, yo estoy a favor de la ideología de género porque todos tenemos que tener libertad de si es hombre, mujer, si es gay, si es transexual, bueno, y que hay que respetarnos. Pero no es a lo que se refiere esto, es una cosa que atañe a nuestros niños, que es en qué artículo de esta currícula, perdón, en qué artículo del programa escolar de este año está puesto esto y qué más o menos dice, porque la gente tiene que saberlo, Padre. Así que te dejo estos últimos 5 minutos para después rezar por el pueblo de Dios. Este tema es un tema que aparece sufrecticiamente, oculto, no se menciona de manera clara y explícita, y por eso esta media verdad, este engaño, puede pasar desapercibido, y es ocurrido en muchos lugares. Y enfatizo por eso algunos conceptos que es necesario que tengamos presente. Sexo no es sinónimo de género. Género y sexo son dos cosas totalmente diferentes. Y cuando en los documentos oficiales del Ministerio de Salud, en los documentos oficiales del Ministerio de la Mujer, en los documentos oficiales del Ministerio de Justicia, en los documentos oficiales del Ministerio de Educación, se introduce el término género, se está introduciendo a través de este término todo un conjunto de ideas que tienen una visión de la persona humana absolutamente distinta a la que nosotros comprendemos y hacemos. En primer lugar, cuando se habla de derechos sexuales y reproductivos, tenemos que tener presente que a lo que se le llama derechos sexuales es justamente a decirle a las personas, ¿sabes qué? Haz lo que te da la gana, a cualquier edad, según tus posibilidades. Por supuesto, un niño pequeño de una manera, un niño de 10, 12 años de otra manera, un joven de otra manera, un adulto de otra manera. Pero esos derechos, ¿en qué se fundamentan? ¿Dónde podemos decirle con claridad a los jóvenes que es un derecho sexual? Lo que algunas personas promotoras de esta ideología dicen que es bueno, porque no es una enfermedad la pornografía, porque no es una enfermedad la masturbación, porque no es una enfermedad la fornicación.
Efectivamente, desde la clasificación internacional de enfermedades no aparecen como enfermedades. Pero ¿quién dice que son prácticas? ¿Quién dice que son costumbres buenas? ¿Quién dice que eso edifica a la persona humana? ¿Quién dice que eso va a ayudar a que un estudiante sea mejor estudiante, a que un mejor hijo sea un mejor hijo, a que las personas puedan crecer en el amor, a que las personas se preparen para madurar en sus relaciones afectivo-emocionales y constituir en algún momento una familia estable, fundada en un matrimonio para toda la vida? Definitivamente no va en esa dirección. Cuando el Ministerio de Educación habla de identidad de género, nos tiene que hablar y explicar a qué se refieren con esta identidad de género, si según ellos mismos el género es el sexo socialmente construido. Significa entonces que se va a enseñar a que esta identidad de género, que como hemos mencionado son más de 50, ¿cómo un profesor le va a enseñar a un niño pequeño que hay más de 50 identidades y que todas estas identidades de género son igualmente todas válidas? Lo que se está haciendo es sencillamente un programa de adoctrinamiento de los niños y de los jóvenes, para que en algún momento se acepte como normal, igualmente válido, el matrimonio entre personas del mismo sexo y de distinto género. Como ya hay proyectos que han sido presentados por grupos interesados y que la sociedad peruana rechaza. Sin embargo, ¿qué es lo que están haciendo? A través del Ministerio de Educación, todo un esquema de adoctrinamiento y de preparación para que en algún momento puedan tener la aceptación de estas ideas que nosotros recusamos. No porque discriminemos a nadie, no porque no reconozcamos la igualdad de oportunidades y de igualdad ante la ley de todas las personas, sino porque las leyes peruanas así lo señalan. Las leyes peruanas señalan que el matrimonio es entre hombre y mujer. Y entonces, si es que ellos quieren promover el matrimonio entre personas del mismo sexo, tendrían que presentar los proyectos para que se cambie la ley, pero no introducirlo primero en el sistema educativo, creando confusión en los niños. Porque ¿qué va a pasar si en el colegio le están diciendo a los niños que es un derecho sexual, es un derecho reproductivo, es un derecho de igualdad de género, el matrimonio entre personas del mismo sexo? Y es contrario a lo que están diciendo las leyes peruanas. Por supuesto van a crear una confusión. Y lo que están haciendo es una campaña de adoctrinamiento para que los niños apoyen a estos grupos que están promoviendo estas iniciativas legales y que hasta el momento el Congreso de la República sucesivamente ha rechazado, porque la opinión pública y porque la población peruana se da cuenta, porque es una población de fe. Entonces están creando un problema. Igual pasa con el aborto. ¿Qué pasa si le dicen a los niños y a los jóvenes que tienen derechos reproductivos y que por tanto abortar y asesinar a sus hijos no es malo? Pero las leyes prohíben el aborto. La Constitución política en el Perú reconoce los derechos del concebido. Entonces, lo que estaría enseñando el Ministerio de Educación, directa o indirectamente, porque esto se complementa con el sistema educativo informal y con todos estos opinólogos que hablan abiertamente de que es un derecho el aborto. Entonces, por eso, queridos hermanos, nosotros decimos, un momento, ¿por qué el Ministerio de Educación tiene ese apresuramiento? ¿Por qué no se revisa rigurosamente con participación de los padres de familia, de instituciones que puedan salvaguardar la moral y el bien de los niños y de los jóvenes, todos estos temas? Porque los grupos que han participado y han sido consultados hasta el momento son los grupos que están a favor de la ideología de género y de estas propuestas, de la unión civil y del aborto indiscriminado. Y basta ver por eso la bibliografía que tiene el currículo y la guía que el Ministerio de Educación hasta hace algunas semanas tenía en sus páginas web. Por eso, hermanos, nosotros pensamos, como dice bien la Conferencia Episcopal Peruana, que acá se necesita una acción serena, iluminada en la oración, y que podamos revisar estas cosas, y que la medida inmediata es retirar cualquier alusión a la ideología de género en la currícula del presente año, para que luego de un análisis, de un debate y de información
sólida, de base científica, se puedan ir desarrollando temas que verdaderamente ayuden a edificar la sociedad peruana, las familias y las personas. Por eso invitamos a que participen en esta marcha, porque no solo es el reclamo de algunos, es algo que nos compete a todos. Nosotros no podemos pensar que los problemas de los demás no son mis problemas. Esa es una falsa caridad. Un aplauso fuerte para Dios, sí, fuerte. Miren, yo estoy de verdad feliz de compartir este programa con Padre Pablo Meloni porque estamos compartiendo cosas de verdad importantes. Yo tengo 5 hijos y les cuento algo. Mi esposa está ahorita metida en el tema más imbuida porque yo estoy viajando mucho, pero también estoy que me actualizo ahora con todo lo que nos comparte Padre Meloni. Pero mi esposa justo está buscando ahora que líderes que estén imbuidos de toda esta temática vayan al colegio donde mis hijos estudian, que es un colegio que queda muy lejos de Lima, en Cieneguilla, y hablen de este tema, porque ella dice, para mí es importante, si el colegio no tiene claro esto, yo no meto a mis hijos al colegio. Esto es importantísimo, hermanos. Entonces, vamos a orar en este momento. Yo soy testimonio vivo del poder de la oración. Hace muchos años que Dios me ha permitido llevar su palabra por más de 20 países distintos y evangelizar por todo el mundo, porque Él me sanó en una oración delante del sagrario. Yo era mudo 2 años por un accidente, 8 años tartamudo, y ahora escuchan aquí uno que está hablando como loro. Claro, hoy no he hablado mucho porque quiero que nos comparta mucho el Padre Pablo, pues ustedes ya saben que siempre estoy predicando y yo creo en el poder de la oración. Y sé que esta cosa, como muchísimas cosas en el mundo que se van dando, solo con una oración, con esa paz, con esa tranquilidad que decía el Padre Pío de Pietrelcina, decía, ora, ten fe y no te preocupes. Y cuando llegó Jesús a la casa de Jairo y estaba cerca, le llegaron a dar una mala noticia. Le dijeron, ¿sabes qué? Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y a veces podemos caer en el pesimismo, pero ya dieron la ley, ya está en la currícula, ¿qué vamos a hacer? No. Jesús le dijo a Jairo algo muy hermoso, solamente ten fe, ten confianza. Cuando tenemos fe, confianza en el Señor, hermanos, todo empieza a revertir. Todo empieza a revertir porque dice la palabra de Dios que quienes confían en el Señor jamás serán defraudados.